Bienvenidos a un espacio para la reflexión, un lugar donde las historias nos invitan a hacer una pausa y escuchar el susurro de nuestra propia alma. La historia que compartiremos hoy es un recordatorio del poder que se encuentra en la quietud, una lección sobre el arte de florecer a nuestro propio ritmo. Si alguna vez has sentido que la vida es una carrera sin fin, te invitamos a respirar profundo y acompañarnos en este viaje. A sus 17 años, la vida de Ana era un cuadro de perfección para el mundo exterior. Era la alumna estrella, la hija responsable, la compañera organizada. Una fachada construida con notas impecables y una sonrisa que nunca delataba el peso que cargaba por dentro. Todos la admiraban, creyendo que tenía el control absoluto de su universo. Pero tras esa cortina de aparente éxito, algo en su interior se estaba quebrando, pieza por pieza. Las risas de Ana ya no tenían el mismo brillo. Las noches se habían convertido en largas horas de insomnio, con la mente atrapada en un torbellino de deberes y expectativas. Se sentía atrapada en una caminadora sin botón de apagado, corriendo sin rumbo, solo por la inercia de las presiones ajenas y propias. Cada día se sentía más pesado que el anterior, y su alma, aunque joven, se sentía agotada, envejecida por el apuro. Una mañana, mientras la luz del alba apenas se filtraba por la ventana, su madre la encontró en el suelo de su habitación. Estaba sentada, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida y los ojos inundados de lágrimas silenciosas. No hubo un grito, no hubo un drama. Solo un susurro que se rompió en el aire: ya no puedo más. En ese instante, su madre, con la sabiduría que solo el amor incondicional otorga, no vio una falla, sino un grito de auxilio. Tomó una decisión, no desde el reproche, sino desde la más profunda ternura. Sin más exigencias, sin más presiones, le dijo suavemente: necesitas parar, hija. Es tiempo de hacer una pausa. Irás a pasar unas semanas con la abuela, en el pueblo. Ana no tuvo fuerzas para protestar. Simplemente asintió. Una parte de ella sentía el vértigo del miedo. ¿Y si al detenerse, perdía todo lo que con tanto esfuerzo había construido? Pero otra parte, una voz más profunda y silenciosa, anhelaba con desesperación poder respirar. Deseaba, aunque fuera por un instante, soltar la carga. Sin saberlo, ese momento de rendición no era un final, sino el comienzo de su verdadera transformación. Porque a veces, el primer paso para encontrar la paz no es correr más rápido, sino simplemente atreverse a parar. ¿Y tú, has escuchado alguna vez el grito silencioso de tu alma pidiendo una pausa? El viaje hacia el pueblo fue largo y silencioso. El zumbido monótono del autobús se convirtió en la banda sonora de una transición. A través de la ventana, Ana observaba cómo el concreto gris de la ciudad cedía su lugar al verde vibrante de los campos y los caminos de tierra. Con cada kilómetro, el ruido de la metrópoli se convertía en un eco lejano en su memoria. Se alejaba del horario estricto, de las notificaciones constantes, de la presión de ser siempre la mejor. Y sin embargo, una extraña sensación de vacío la acompañaba. ¿Quién era ella sin todas esas cosas? Cuando el autobús finalmente se detuvo, su abuela ya la esperaba en la puerta de su pequeña y acogedora casa de madera. No había palabras, solo unos brazos abiertos y una sonrisa que irradiaba una paz inmensa. Ana bajó con su mochila al hombro, sintiendo el peso del mundo sobre él. No supo qué decir, pero su abuela, como si pudiera leer el lenguaje del alma, la envolvió en un abrazo. No fue un saludo formal, sino un ancla. Un abrazo largo, cálido, sin exigencias, que parecía decir: estás en casa, puedes soltarlo todo. Fue el primer verdadero alivio que Ana sintió en meses. Los días que siguieron transcurrieron en una melodía diferente. No hubo planes, ni preguntas sobre el futuro, ni metas que cumplir.
Solo el silencio reparador, comidas sencillas preparadas con amor y el canto de los pájaros como despertador. El tiempo en aquel lugar parecía estirarse, fluir sin prisa. Nadie esperaba que ella demostrara nada. Al principio, Ana se sentía inquieta. El silencio, para alguien acostumbrado al ruido constante, era ensordecedor. Buscaba su celular, pero la señal era apenas un susurro. Caminaba por la casa sin rumbo, como si le faltara una pieza. No sabía cómo estar sin hacer, sin producir, sin correr hacia algo. Pero su abuela no decía nada. Solo le ofrecía té caliente por las tardes y la invitaba con una mirada suave a sentarse en el porche, a observar cómo el sol pintaba el cielo al atardecer. Y fue allí, en uno de esos silencios compartidos, mirando las montañas a lo lejos, que Ana comenzó a sentir algo que creía haber olvidado. Calma. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, su abuela entró en su habitación con una canasta en las manos. Le tendió un sombrero de paja y, con un gesto, la invitó a seguirla. Caminaron por un sendero rodeado de árboles hasta un pequeño jardín escondido detrás de la casa. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida. Rosas, girasoles y lavanda danzaban con la brisa. La abuela le entregó una regadera y con una sonrisa le dijo, «Estas flores necesitan agua cada día. ¿Quieres encargarte tú?» Ana dudó. Era una tarea sin un resultado medible, sin una calificación. Pero asintió. Así comenzó su nuevo ritual. Al principio, regaba por obligación, con la mente todavía atrapada en la velocidad de su vida anterior. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Comenzó a notar el aroma de la tierra mojada, el zumbido pausado de las abejas, la forma en que los pétalos se abrían un poco más cada mañana para recibir al sol. El jardín tenía su propio lenguaje, uno silencioso y paciente. No exigía nada, solo pedía presencia. Allí, entre raíces y pétalos, Ana se dio cuenta de que el tiempo no corría, simplemente era. Y en ese ritmo pausado, natural y honesto, comenzó a sentir como su alma, que había vivido apurada por tanto tiempo, por fin empezaba a sentarse y a respirar. Los días se convirtieron en estaciones suaves en la memoria de Ana. El jardín, que al principio fue una tarea, se transformó en su refugio sagrado. Cada mañana, con la regadera en mano, recorría el sendero de flores como si saludara a viejas amigas. Desde el porche, su abuela la observaba, a veces tejiendo, a veces simplemente tomando su té. Su presencia era como la de un árbol antiguo, firme, serena y silenciosa. No interrumpía, no dirigía, solo estaba. Ana comenzaba a comprender que esa quietud era también una forma profunda de sabiduría y de amor. Un día, mientras regaba unas margaritas, algo la hizo detenerse. Una pequeña flor silvestre, tenaz y valiente, había crecido entre las piedras del camino. Nadie la había plantado. No recibía cuidados especiales. Y sin embargo, allí estaba, delicada y vibrante. Ana se agachó para mirarla. Era un milagro diminuto, una declaración de vida en el lugar más improbable. Aquella flor le enseñó una lección silenciosa: crecer no siempre depende del lugar perfecto, sino de la constancia, de la paciencia, del simple y poderoso acto de seguir intentándolo. Esa noche, en un viejo cuaderno que encontró en la casa, Ana escribió una sola frase: las flores no tienen prisa, pero siempre llegan a florecer. Y al cerrar el cuaderno, sintió que algo en su interior también comenzaba a brotar. No sabía aún qué era, pero podía sentirlo, un nuevo ritmo, una nueva raíz. Algo estaba germinando en su alma, al compás lento y verdadero de la vida. Esa misma semana, mientras Ana recogía hojas secas del jardín, su abuela se sentó junto a ella en la tierra. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos dorados.
¿Sabes por qué las flores no discuten entre ellas?, preguntó de pronto la abuela. Ana la miró, sin saber qué responder. Porque cada una entiende que florece a su tiempo, continuó con una sonrisa serena. Algunas se abren rápido, otras tardan, pero todas lo hacen cuando están listas, ni un segundo antes, ni un segundo después. Ana dejó que esas palabras se asentaran en su pecho. Su abuela comenzó a contarle historias de su propia juventud, de errores cometidos por la prisa, de sueños que se rompieron por no saber esperar. Le habló de cómo había aprendido que la vida no se corre, se cultiva. La tierra no da fruto solo porque uno lo desea con fuerza, dijo mirando al horizonte. Se necesita sembrar, cuidar, confiar y luego, con el corazón en paz, esperar. Aquella tarde no hubo más palabras, solo el sonido de la brisa, el canto de los grillos y un silencio compartido que decía mucho más que cualquier discurso. Esa noche, Ana no pudo dormir de inmediato. La imagen del jardín volvía a su mente una y otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad por el futuro. Solo una extraña y hermosa certeza. Quizás no estaba perdida. Quizás, simplemente, necesitaba tiempo para florecer. Los días siguientes, Ana caminaba descalza por el jardín, sintiendo la tierra bajo sus pies. Se detuvo frente a una planta que, a diferencia de las demás, aún no había florecido. Sus hojas eran fuertes y verdes, pero no había ni rastro de un botón. Semanas enteras la había regado con el mismo cuidado que a las otras y, sin embargo, nada. Sintió una punzada de su antigua impaciencia, esa necesidad de ver un resultado visible de su esfuerzo. Pero al observar más de cerca, notó algo que antes no había visto. Pequeñas y firmes raíces sobresalían de la tierra, extendiéndose, tomando fuerza en lo profundo. Y entonces, lo entendió. Esa flor no estaba tardando, se estaba preparando. Estaba creciendo donde no se ve, fortaleciendo sus cimientos antes de mostrar su belleza al mundo. Comprendió que, a veces, la vida florece primero en lo invisible. Esa misma tarde, mientras ayudaba a su abuela a preparar una infusión con hierbas del huerto, recibió otra lección sin palabras. Observó la paciencia con la que su abuela lavaba cada hoja, la forma en que dejaba que el agua hirviera a su propio ritmo y cómo esperaba a que el aroma justo llenara la cocina antes de servir. Todo era lento, todo era cuidado, todo tenía su tiempo sagrado. Ana se dio cuenta de que no solo el jardín crecía en silencio. También lo hacía su capacidad de observar, de escuchar, de simplemente estar. Y en esa lentitud, en esa espera sin ansiedad, comenzó a descubrir un nuevo tipo de belleza, la que no brilla de inmediato, pero transforma desde adentro, como una flor que aún no se muestra, pero ya vive. Esa noche, sentada junto a la ventana, Ana apagó la luz y dejó que la luna iluminara la habitación. Observó su reflejo en el cristal y se preguntó quién era esa chica que comenzaba a reconocer en el silencio. Ya no sentía el torbellino en su pecho. Ya no pensaba en listas de tareas ni en metas inalcanzables. Algo fundamental había cambiado, no afuera, sino adentro. Comenzó a escribir de nuevo en su cuaderno. Ya no eran grandes planes, sino pequeñas observaciones, el canto del gallo al amanecer, el crujido de las hojas bajo sus pies, el aroma del pan recién horneado. Detalles que antes habrían pasado desapercibidos, ahora tenían peso, tenían valor. Había aprendido a ver la vida que se esconde en lo simple. Días después, mientras ayudaba a su abuela a preparar pan, se quedó mirando cómo la masa reposaba, cubierta con un paño. Ahora, dijo su abuela con una sonrisa cómplice, dejamos que la vida actúe. Ana sonrió. Lo entendía. Ese gesto tan sencillo encerraba una verdad profunda. No todo se puede forzar, no todo se puede acelerar. Las transformaciones más importantes requieren pausa, quietud y confianza.
La ansiedad que antes la dominaba se fue desvaneciendo, no por luchar contra ella, sino por rendirse al ritmo natural de las cosas. Comprendió que el verdadero crecimiento no se grita ni se presume. Se siente, se respira, se reconoce en el silencio del alma. Ana ya no buscaba respuestas urgentes. Estaba empezando a hacerse las preguntas correctas. Y eso, por sí solo, era una señal de que estaba floreciendo. Una mañana, el milagro esperado sucedió. Aquella planta que tanto había observado, la que parecía no avanzar, tenía al fin un pequeño brote, apenas visible, pero estaba ahí. Una promesa de flor. Ana se agachó y la miró en silencio. No hubo un grito de emoción. Solo una contemplación serena. Y en ese instante, comprendió algo aún más profundo, no era la flor en sí lo que más la emocionaba, sino haber sido testigo paciente de su proceso. Entendió que la paciencia no es solo esperar, es cuidar sin apurar, es confiar incluso cuando no se ve nada, es amar el proceso tanto como el resultado. Durante años, Ana había asociado la fuerza con la velocidad y el rendimiento. Pero allí, frente a esa pequeña flor, descubrió otro tipo de fuerza, la que se construye en la quietud, la que nace de aceptar cada etapa sin saltársela. Esa noche, junto a la chimenea, Ana le dijo a su abuela, «Gracias por no apresurarme. Gracias por dejar que yo también floreciera a mi ritmo». La abuela levantó la mirada, con los ojos brillando. «Yo solo regué tu alma un poquito, mi niña. Lo demás, lo hizo la vida». Y Ana, con una paz nueva en el corazón, comprendió que esa era su mayor victoria, haber aprendido a florecer desde adentro, con paciencia, con amor y con tiempo. El día de su regreso llegó con un cielo claro y el canto de los pájaros. Ana empacó su maleta sin prisa, guardando en su memoria cada aroma, cada sonido, cada silencio de aquella casa. Antes de irse, caminó por el jardín una última vez. Las flores estaban en plena floración. Incluso la más tardía había abierto su botón, despidiéndose con un estallido de color. En el portón, su abuela la despidió con la misma calma con la que la recibió. Solo un abrazo largo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Ya en el autobús, mientras el paisaje rural se desdibujaba, Ana no sentía nostalgia ni ansiedad. Sentía plenitud. Sabía que no regresaba siendo la misma persona. Algo dentro de ella había echado raíces nuevas y profundas. De vuelta en la ciudad, notó que el mundo exterior seguía corriendo al mismo ritmo frenético. Pero sus ojos no eran los mismos. Ella caminaba con otra cadencia. Había aprendido que la vida no se trata de llegar rápido, sino de llegar consciente. Que florecer no es un acto de exhibición, sino de autenticidad. Y que la paciencia no es pasividad, es sabiduría en acción. Mientras retomaba su rutina, Ana guardaba en su pecho una certeza que nadie podría quitarle. El jardín de la abuela ya no era solo un lugar en el mapa, era un estado interior, un refugio de calma al que podía volver siempre. Había conocido la belleza de la paciencia, y esa belleza ahora vivía en ella. Porque cuando el alma aprende a esperar, también aprende a florecer. La historia de Ana nos recuerda una verdad universal: el crecimiento más profundo a menudo ocurre en el silencio, en la pausa, cuando nos damos permiso para simplemente ser. Que esta historia sea una semilla de paciencia en tu propio jardín interior, un recordatorio de que tienes tu propio tiempo para florecer. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Que la paz y la paciencia te acompañen siempre.